Nuestra siguiente expositora, la doctora Juliana García, cirujano cardiovascular y torácico, con formación en doctorado en medicina en nuestra Universidad Católica Nordestana, especialidad en cirugía general y laparoscópica en el Hospital Regional Traumatológico Profesor Juan Bo. Su especialidad en cirugía cardíaca, torácica y vascular periférica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, Jalisco, México, donde también realizó entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva. Actualmente se encuentra laborando en nuestro Centro Médico Siglo XXI y el Hospital Metropolitano de Santiago. Les dejo en compañía de la doctora Juliana García. Un poquito tarde con el programa. Vamos a hablar acerca de la enfermedad carotidia relacionada a los pacientes con patologías a nivel cardíaco, principalmente a nivel de sus coronarias. Ayer estuvimos hablando de manera extensa acerca de estas enfermedades y hoy vamos a traer la relación que estos tienen con las enfermedades carotidias. Una enfermedad carotidia no es más que la presencia de placas de ateroma a nivel de las carótidas, lo cual va a afectar de manera neurológica a nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta que al menos yo en mi residencia aprendí a hacer un descarte de estas patologías al momento que me llegan a la consulta ya diagnosticado por su cardiólogo. Inmediatamente el paciente llega a nosotros, ya sea con una enfermedad aórtica o una enfermedad coronaria, siempre hay que hacer un screening del paciente para ver si tiene dentro de sus enfermedades alguna alteración a nivel carotidia. ¿Por qué? Porque hemos visto a través del tiempo y con los diferentes estudios que estos pacientes pueden llegar a tener durante el procedimiento quirúrgico alteraciones neurológicas irreversibles. Como sabemos, nosotros tenemos que entrar al paciente a una bomba de circulación extracorpórea y posterior a esto se ha visto que los pacientes que tienen enfermedades carotidias que no se han detectado previamente a la cirugía tienen alteraciones como ictus y ACV posterior a sus procedimientos. Por eso tenemos que tomar siempre en cuenta estas patologías y no pasarlas por alto. Aproximadamente un por ciento de 25 a 40 de los pacientes que presentan una enfermedad a nivel de sus coronarias va a padecer de una enfermedad carotidia. De aproximadamente un 8 a un 14% va a ser una estenosis mayor de un 50%, y de un 2 a un 7% mayor de un 80%, que muchas veces pasa desapercibida y no es cuando el paciente presenta algún grado de alteración neurológica que estas son detectadas. El riesgo de un ictus durante una enfermedad coronaria quirúrgica aumenta con la edad y se dobla en los pacientes a partir de 45 años. Por eso el screening hay que hacerlo en los pacientes incluso jóvenes. Dentro de los factores de riesgo, todos. Factores de riesgo no modificables, edad, sexo, la historia familiar es muy importante y dentro de los modificables tenemos el tabaquismo como uno de los principales. Ayer la doctora Marica Pérez nos estuvo hablando de todas las alteraciones que podemos ver en nuestro sistema circulatorio. Por eso se ha realizado lo que es la tamización de CAS. Esta no es más que el diagnóstico temprano de las patologías a nivel de las carótidas, o sea que no debemos de pasar desapercibida estas patologías. Fisiopatológicamente el paciente se va a comportar como todo paciente con una enfermedad aterosclerótica, con disfunción del endotelio, inflamación crónica y posterior depósito de lípido a través de la pared que poco a poco nos van a llevar a una estrechez de este vaso y va a provocar que el paciente presente síntomas neurológicos. A esto le llamamos un enfermo difuso vascular. ¿Por qué? Porque es un paciente que aparte de tener esta enfermedad a nivel carotidio, también va a tener una enfermedad a nivel de sus coronarias. Entonces tenemos la disyuntiva de qué debemos de hacer primero. La reparación de la arteria coronaria al paciente que nos llega para revascularizarlo o tenemos que hacer la endarterectomía primero. Esta es la discusión de este tema. Dentro de los síntomas que el paciente va a presentar muchas veces son súbitos. El paciente ya llega, si no se hizo un descarte con el CAS, va a llegar a nuestra emergencia con datos neurológicos de un ACV o un ictus, con trastornos sensitivos, hemiparesias y demás síntomas que se pueden presentar, incluso trastornos a nivel facial, que son los que llevan y preocupan al paciente y van directamente a la emergencia.
Cuando el paciente se opera de una revascularización miocárdica, pues ya aquí el panorama cambia. Muchos de estos pacientes, posterior a una bomba de circulación y de un tratamiento quirúrgico para una revascularización de miocardio, pues presentan alteraciones neurológicas asociadas a estas patologías, y ya no es después de que el paciente está operado que nos damos cuenta de que realmente presenta una alteración a nivel carotidio, que fue lo que le provocó el accidente cerebrovascular. Dentro del diagnóstico, le dije que esto era rápido, dentro del diagnóstico vamos a tener algo muy importante y que en muchos países, principalmente donde yo me formé, era un poquito costoso para el paciente, que es un ecocarotidio. Un ecocarotidio no le quita nada a nadie. Todas las aseguradoras cubren este tipo de estudios y el paciente puede diagnosticarse a tiempo con estas lesiones. ¿Qué buscamos con un Doppler carotidio? La presencia de placas a nivel de las arterias, también qué grado de oclusión tiene el paciente y la cantidad de flujo que le está llegando hacia el cerebro al paciente. También en la consulta, que no debemos de olvidar, a pesar de toda la tecnología que tenemos, la historia clínica y el examen físico del paciente. Vamos a encontrar soplos a nivel carotidio que no debemos de pasar por alto, principalmente en los pacientes mayores de 65 años. Ustedes como médicos en formación y algunos ya graduados, en sus pasantías deben de buscar con maldad, como decimos, todas estas lesiones, porque ustedes son los que tienen más cercanía con el paciente que no tiene acceso a un centro privado o a un centro que tenga un nivel que podamos diagnosticar estas patologías. La angiotomografía y la angioresonancia también podemos utilizarla ya después que tengamos el diagnóstico a nivel de un Doppler carotidio, y de esta manera podemos ver realmente qué tan severa es la oclusión a nivel carotidia y qué cantidad de sangre o oclusión hay a través de esta que pueda permitir o no la llegada de sangre a nivel cerebral. La evaluación neurológica en estos pacientes que van principalmente a cirugía de revascularización miocárdica es muy importante. Debemos de buscar todos los síntomas que el paciente pueda presentar de una alteración neurológica para poder compararla con el posterior a una cirugía de revascularización o de bypass coronario. Por ejemplo, buscar afasias, buscar alteraciones del movimiento y demás, para poder comparar y no tener sorpresas de saber si el paciente lo tenía anteriormente o no lo tenía. Dentro del tratamiento médico, principalmente en aquellos pacientes que no califican para un procedimiento quirúrgico tipo endarterectomía o un CAS, podemos realizar lo que son los antiagregantes plaquetarios, dependiendo de la dosificación que el médico considere, así como las estatinas. En los últimos estudios que se han realizado, hemos evidenciado que las estatinas son altamente efectivas en las patologías ateroscleróticas, disminuyendo en un % bastante significativo lo que son las placas de ateroma, principalmente en dosis alta. Podemos manejar el paciente incluso con 80 miligramos de atorvastatinas por un periodo de aproximadamente de 3 a 6 meses, y esto lleva de manera significativa a una disminución de la placa de ateroma. Y también, como sabemos, tratar de controlar los factores de riesgo, principalmente en los pacientes hipertensos, pacientes que tienen alteraciones a nivel de su diabetes y función renal. La estrategia de revascularización, pues tenemos varias. La endarterectomía carotidia es una de las principales y el gol estándar de estos pacientes una vez diagnosticado, principalmente si ya el paciente tiene alteraciones a nivel neurológico o es un paciente que tiene más de un 70% de oclusión a nivel de su arteria carotidia. También está el stent carotidio, se utiliza principalmente en los pacientes que no se pueden llevar a cirugía, que tienen un alto riesgo de poder llevarse a un procedimiento quirúrgico, y se hace a través de stent. Este se utiliza principalmente para estos pacientes que tienen un cuello hostil, que han recibido radioterapias, que tienen un alto grado de riesgo quirúrgico, pero en los pacientes que tienen más de 70 años puede provocar a largo plazo la presencia de un ACV isquémico. Y el tratamiento médico exclusivo, que es en aquellos en los que se realiza un tratamiento paliativo, además de que los pacientes que se les realiza un stenting carotidio a través de un balón y la colocación de un stent, sabemos que tienen que estar antiagregados de manera permanente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes cuando lo diagnostiquemos de que tiene una enfermedad coronaria asociada a una enfermedad carotidia?
Bueno, tenemos varias opciones que las guías nos dan. En el año pasado salió la última guía del manejo de estas lesiones. Como dijimos ayer, nosotros nos hemos acostumbrado a manejar los pacientes de manera individual y a través de las guías de seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es un paciente que tiene una lesión a nivel carotídeo y el paciente se encuentra estable sin ningún tipo de síntomas, podemos realizar antes de la revascularización coronaria la endarterectomía del paciente. Esto va a reducir el riesgo de que el paciente durante el procedimiento de una revascularización presente alteraciones neurológicas. Sin embargo, nos va a retrasar la revascularización miocárdica. Por eso tenemos que tener consciente de que el paciente se encuentre estable a nivel cardíaco y pueda tolerar un tiempo prudente para poder ser llevado nueva vez a cirugía. También podemos realizar tanto la endarterectomía carotídea como la revascularización miocárdica en algunos pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues un cirujano vascular trabaja la parte carotídea mientras el cirujano cardíaco realiza el procedimiento de revascularización miocárdica. Esto nos lleva a una disminución del tiempo de cirugía y también aprovechamos que el paciente va a ser llevado a anestesia. Pero son pocos los centros donde se realiza este tipo de procedimientos. Entonces, muchas veces también podemos realizar en los pacientes que tienen menos de un 70% de sus lesiones a nivel carotídea, primero la revascularización a nivel miocárdica y después las lesiones a nivel carotídea. Y otros pacientes podemos tratarlo también con la colocación de un stent antes de la realización de la revascularización miocárdica, teniendo en cuenta que estos pacientes deben de estar antiagregados de manera plena antes de llevar a cirugía y que tenemos que agotar un tiempo de 3 a 6 meses para poder llevarlo nueva vez a cirugía y que ese stent no se tape. ¿Qué nos dicen las guías? Entonces, un paciente sintomático con una estenosis de un 50 o 90%, o sea, una lesión significativa, debe recibir primero la reparación o la eliminación de la placa a nivel carotídeo y después la revascularización miocárdica o hacerlo de manera conjunta, o sea, en un mismo tiempo. Y también es preferible que los pacientes que se encuentren sintomáticos con más de un 50% requieren de la realización de una revascularización miocárdica, ya sea previo o después del procedimiento de la parte carotidia, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos esos pacientes que no son tratados por su lesión a nivel carotídeo pueden llevar en su mayoría a una lesión a nivel neurológica de manera irreversible y aumenta de un 5 a un 10% la mortalidad en estos pacientes. Conclusión, individualizar el paciente, saber dónde estamos parados, hacer un manejo en conjunto con el paciente. El Heart Team, siempre voy a decir Heart Team, Heart Team, Heart Team. El Heart Team es lo que nos da el éxito en el paciente, donde todos trabajamos en conjunto, todos nos reunimos y decidimos qué vamos a hacer con ese paciente, qué es lo mejor que le conviene al paciente. Y pensar que es el padre de nosotros que está sentado ahí y es a quien le vamos a dar este tipo de tratamientos. ¿De acuerdo? Una frase a los estudiantes que están aquí, porque nosotros también estuvimos donde están ustedes en el día de hoy. La medicina es un viaje constante de aprendizaje. Nunca dejes de explorar y de crecer. Estas son nuestras redes por si quieren seguirnos. Muchas gracias.